Wow, hacía como 8 meses que no subía un vídeo con mi voz. Bueno, hola a todos. Creo que en este vídeo se me oirá un poco más alto, un poco menos nerviosa. Igualmente estoy nerviosa, pero bueno. Hoy he pensado en hacer un vídeo que de hecho era bastante importante y muy necesario porque llevo mucho tiempo en Instagram y siempre dibujando los mismos personajes que son mis personajes originales, OCs, pero jamás los he presentado formalmente ni he dado una explicación de quiénes son, por qué son así. Bueno, algunas veces, pero no una explicación muy fija. Y como cambian bastante, porque últimamente están cambiando mucho de personalidad, sobre todo Vanilla y Chris, me parece que necesito hacer un vídeo explicando un poco por qué son así, su personalidad, sus relaciones. Y obviamente solo van a ser los 5 personajes principales que tengo, ya que tengo 5 personajes que son principales, que son los que más uso, que son Vanilla, Chris, Jessie, Yuya, Johanna. No, en realidad son 6 porque también está Chu, que últimamente no lo dibujo demasiado. Bueno, no le dibujo demasiado, pero es uno de los que más me gustan, aparte de Vanilla, que es una de las que más dibujo. Y bueno, en este vídeo estaba pensando explicar de uno en uno mis personajes originales. Primero de todo me disculpo por la mala calidad de audio, no tengo un micrófono, no tengo un programa profesional, de hecho tengo siempre la marca de agua de KineMaster por ahí, o la de Flipaclip si estoy haciendo una animación, cosas de bajo presupuesto, tampoco me voy a gastar dinero en las cosas que hago, ¿no? Tampoco me molesta mucho, yo creo que no me molesta tanto ver una marca de agua, si estás viendo el vídeo no creo que te fijes, pero bueno. Otra aclaración, no tengo guión, por eso se me oye tan extraño, tan dudosa, porque no sé lo que estoy diciendo, simplemente me lo voy inventando sobre la marcha, lo cual está muy mal y debería hacerme un guión, pero se me da peor leer que improvisar, o quizás no, bueno, se me da muy mal leer, así que simplemente voy improvisando un poco mientras estoy tumbada en la cama. Bueno. Ahora sí que vamos a empezar al fin con el vídeo, que es para lo que todo el mundo ha entrado aquí y no para oírme hablar y divagar todo el rato. Bueno, el primer personaje del que vamos a hablar es Vanilla, Vanilla, o como la queráis llamar, porque ya tengo una confusión de cómo pronunciarla, si en español o en inglés. Siempre la he llamado Vanilla, porque es como se pronuncia en español, pero eso ya, la verdad es que me da igual, eso sí. Por favor, no la llaméis vainilla, porque mucha gente cuando la empecé a llamar Vanilla, que me costó mucho darle un nombre, la empezaban a llamar vainilla porque no prestaban atención si había una I, no se daban cuenta de que no había una I. Ahora afortunadamente eso no pasa y yo soy muy feliz porque no me gusta nada que la llamen vainilla. Pero bueno, es una chica muy optimista, muy alegre, muy extrovertida. Le gusta bailar, le gusta estar con gente, pero últimamente, y desde que ella y Chris rompieron, empecé a dibujarla con su característico vestido blanco, con mucho vuelo y con detalles negros y las alas negras, sobre todo las alas negras, lo cual significa que se empezó a volver algo más negativa, algo más egoísta, algo más no mala, pero diferente a como era antes. Y ese punto en el que empezó a hacer así marcó muchas cosas en cómo empecé a dibujarla de una manera completamente diferente, enseñando que ya no es tan alegre, ya no es tan extrovertida. Sobre todo tengo un dilema moral sobre su pelo, porque cuando la creé por primera vez tenía un pelo mediano, un pelo más o menos más largo de los hombros. Después le hice un poco el pelo más largo, luego se lo corté por los hombros más o menos, y poco a poco hice que creciera, hasta que un día dije, voy a hacerle el pelo muy largo, y le hice el pelo muy largo. O al menos para mí eso es largo. No tanto como Yuya, obviamente.
Y de hecho tengo muchas ganas de cortarle el pelo muy cortito, más un poco por las orejas. Pero no sé, no lo tengo claro. La he dibujado muchas veces con pelo muy corto y me encanta cómo queda. Así que puede que en el futuro o dentro de una semana, depende de cómo me pille, la veáis con un corte de pelo diferente, pelo más cortito. Y tengo muchas ganas, sinceramente. Ahora vamos a hablar de Christian, un personaje que creé el 27 de marzo, el cual tiene 16 años y es exnovio de Vanilla. Sí. No me acuerdo cuál fue el primer dibujo que hice de él. Ay, Dios mío. No, de verdad que no me acuerdo. Ni siquiera sé si pasó con lo mismo con Vanilla, de que le dibujé, pero en principio no iba a ser un personaje, pero luego sí que fue un personaje. No tengo ni idea, sinceramente. No sé cuándo lo creé por primera vez, no sé qué dibujo era. Si lo he encontrado lo dejaré por aquí, por la pantalla. Es un chico muy calmado, de hecho siempre está con los ojos como medio entornados, porque es muy calmado, muy normal. No es un personaje que tiene mucha historia, no es muy profundo, pero sí que me gusta mucho y es uno de mis favoritos porque simplemente me gusta mucho dibujarle. A pesar de que siempre los dibujos que le hago no los publico. Es decir, le dibujo muchísimo, incluso mucho más que Vanilla, lo cual ya es raro de decir porque mi Instagram está lleno de Vanilla. Pues no, en mis dibujos de cuadernos dibujo a Chris a tope, sobre todo en los cuadernos de rayas, porque a Vanilla la dibujo en dibujos serios y a Chris le dibujo más en cómics y en dibujos no tan currados, porque me encanta como personaje. No tiene mucha cosa que decir porque es un personaje muy simple, pero me encanta, es muy bonito y me gusta mucho, me cae muy bien porque es muy majo y me da mucha pena cuando rompieron él y Vanilla porque él estaba como muy triste y eso dio lugar a muchísimos dibujos que quizás esté enseñando por aquí, los cuales me encantan porque eran muy bonitos, pero me daba mucha pena Chris. El siguiente personaje del que vamos a hablar ahora es Jessie, una chica que creé el 21 de abril, que tiene 14 años, y la cual salió de un redibujo que hice sobre un dibujo, ¿sí? Un dibujo bastante antiguo de una chica aleatoria, de pelo marrón, cortito, con una camiseta que dice amo el amor, y solo por ese hecho me gustó mucho y decidí dibujarla otra vez. Me gustó tanto su diseño que decidí hacerla un personaje, pero al igual que Vanilla me costó mucho darle un nombre, pero muchísimo. Tuvo muchos nombres, los cuales nunca publiqué porque no estaba segura, hasta que me vino la inspiración y la llamé Jessie. Es un personaje que de verdad le tengo muchísimo cariño a pesar de que es el que menos dibujo. Bueno, creo que el que menos dibujo es Johanna. Ella es la segunda personaje que menos dibujo, que es alegre, igualmente es muy alegre, es una niña muy alegre y muy optimista. De hecho, en un principio simbolizaba mi optimismo, era una parte de mí, por así decirlo. Y también es novia de Johanna. Ahora vamos a empezar a hablar de Johanna, la cual creé el 20 de abril, un día antes que Jessie, sí, un día antes. Bueno, yo creo que los dibujé el mismo día, pero para que no tuvieran el mismo cumpleaños, la hice un día antes. Y tiene 15 años. No, al final creo que la puse 16. Bueno, por ahí tendrá. Bueno, creo que se ha notado, pero no digo los años en los que nacieron, es decir, digo el mes y el día, pero nunca digo el año, porque su edad no la tengo muy clara. De hecho, es algo bastante aleatorio, que cambia mucho, y como no quiero que vayan haciéndose más mayores, simplemente les pongo una edad, pero no digo el año en el que nacieron, pero más o menos ella tiene 17 años. Es un personaje simple, que me gusta mucho, pero casi no dibujo. Ella es una estudiante de medicina, lo cual acabé por perfilar cuando la creé en los Sims, porque a mí me encanta jugar a los Sims. Y en los Sims ella es una enfermera, es una doctora que estudia mucho, es una chica muy empeñada, muy ambiciosa en los estudios. Es algo
emo, por así decirlo. No es antipática, pero sí que es bastante calmada, se lleva bien con Chris, o al menos se llevaba antes de que pasara todo el drama. Y bueno, no hay mucho que decir sobre ella. Su diseño la verdad es que no me convence. No la he dibujado hace muchísimo tiempo porque no tengo claro su diseño. Lo quiero cambiar desesperadamente, pero no se me ocurre nada. De hecho, ya no quiero que tenga mitad del pelo azul porque me parece un detalle un poco feo. Y creo que directamente lo que voy a hacer es ponerle el pelo entero azul. Entero, no marrón y azul. Pero bueno, esos son planes de diseño, los cuales no creo que llegue a especificar en este vídeo y que supuestamente pasarán dentro de un futuro no muy lejano, por suerte. Pero Johanna me gusta mucho en personalidad. Eso es lo único que puedo decir. Me gusta mucho en personalidad, pero su diseño no lo tengo claro todavía. Ahora, Yuya, uno de los personajes que cuando los creé menos me gustaban porque su diseño tenía colores cálidos, los cuales son los colores que más odio en el mundo. No me gustan nada los colores cálidos. Pero en su momento dije, bueno, es por tener un personaje diferente. Pero el hecho de que fuera diferente en cuanto a colores, ojo, no quiero sonar ahora mal. El caso de que fuera diferente en cuanto a colores que no me gustaban hacía que no la dibujara, lo cual está mal, pero bueno. Este personaje lo creé el 6 de noviembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio. El 6 de julio. Me he tirado hoy un rato pensando porque tengo aquí apuntado el 6 del 8. No sé qué mes es el 8, pero bueno. No sé qué estoy diciendo ni siquiera. Yuya, al principio su diseño no me gustaba nada. De hecho está inspirado, casi copiado, de Mónica de Doki Doki Literature Club. Mi inglés es muy malo. Está muy inspirado en el diseño de Mónica, pero con el tiempo, sobre todo la última publicación que he hecho de ella, le he cambiado mucho el diseño. De hecho no parece ni el mismo personaje. Y el último dibujo que he publicado en Instagram, al menos en el momento en el que estoy grabando esto, es un dibujo de ella con un vestido muy bonito, que me gusta mucho. De hecho, como le he cambiado el diseño a una paleta de colores que me gusta, la quiero mucho ahora, la quiero muchísimo. Es un personaje, ella sí que podría decir que es algo mala porque le gusta mucho molestar, sobre todo a Chris. Se lleva muy mal con Chris. El único personaje con el que se puede hablar un poco podría ser Johanna. Sí, más o menos se llevan medio bien, pero con los demás personajes se lleva muy mal. No es muy maja, sobre todo con ellos, es algo antipática, pero tiene una fibra sensible como la gran mayoría de personas y es un personaje que me gusta mucho estéticamente. Tengo que perfilar mucho su historia todavía, pero me gusta mucho su diseño y es muy bonita y ya está, es muy bonita, no tengo nada más que decir sobre ella. Y al fin, por último, que este vídeo se me está haciendo muy largo, lo siento mucho, es Chu, un personaje que creé hace muy poco, bueno, relativamente poco. No tengo su cumpleaños aquí anotado, solo sé que lo creé por hacer un personaje inspirado en la bandera de género no binario. De hecho su paleta está completamente inspirada en... Es un personaje a género, es decir, dentro de lo no binario es un personaje a género. ¿Qué significa eso? Que no tiene ningún género en específico. Siempre hay que hablarle a Chu. No sé qué hago con mi vida. Siempre hay que hablarle en lenguaje inclusivo, lo cual es, en vez de decir guapo o guapa, sustituir la última letra, que normalmente es la que declara el género, por una E. Guape, liste, inteligente. Bueno, no, eso no cambia. Eso no cambia. Bueno, las letras que normalmente hacen que el género cambie, simplemente le pones una E
para dejar en claro que no tiene ningún género. Pero no creo que sea necesario decir cuál es su género biológico, porque de hecho me molestaría bastante que le llamaran de femenino o de masculino, porque ¿sabes? Simplemente en vez de decir él o ella, decir su directamente, decir su nombre. Bueno, Byron se está moviendo. Byron, por favor, no hagas ruido. Byron. Gracias. Así que creo que lo voy a dejar por aquí porque estoy haciendo un vídeo larguísimo que me va a costar mucho editar, me va a costar mucho que se suba, va a tardar bastante, pero merece la pena por dejar cosas en claro para que mis personajes sean conocidos. Espero que os haya gustado y muchas gracias por los más de 700 seguidores, de verdad, lo agradezco muchísimo, sobre todo también en Instagram, que somos 900, somos un mogollón. Muchísimas gracias por todo el apoyo, por seguirme, por ver los vídeos, gracias por todo.